8. La decisión fatal. A medianoche y a Adon, horas les pareció el tiempo que estuvieron siguiendo a Barden y a Gratus por los túneles secretos que serpenteaban bajo las calles del Valle del Barranco. Llegaron finalmente a un punto muerto y ella intuía que solo era cuestión de tiempo el que Durrock descubriese por dónde habían escapado y los siguiese. Al fin y al cabo, no había habido forma de cerrar herméticamente la entrada del túnel detrás de ellos. Y lo último que quería a medianoche era verse atrapada en el laberinto que había bajo la ciudad por los asesinos. No os preocupéis, dijo Gratus mientras la maga contemplaba el muro delante de sí. Mirad ahí arriba. A unos metros sobre la cabeza del anciano colgaba el primer peldaño de una escalera de mano. Barden empujó a Gratus a un lado y saltó para asirse al peldaño inferior. Después de auparse y trepar algunos peldaños, el ladrón lanzó un gemido cuando se golpeó la cabeza en lo alto del pasadizo. Barden, después de debatirse con la barrera que tenía sobre su cabeza, lanzó un suspiro de alivio al comprobar que la trampilla se deslizaba a un lado. Penetró en el túnel un rayo de luz, filtrada por la sucia alfombra que había sobre el agujero. Barden cogió su daga y cortó con sumo cuidado la alfombra. El pedazo desprendido cayó al túnel. La luz se intensificó y una vez el agujero de la tela se agrandó, el ladrón asomó la cabeza y examinó la habitación que habían descubierto. Barden se sorprendió al descubrir que se trataba de una especie de posada abandonada. Había algunas mesas diseminadas por la sala, alumbrada por la luz que entraba por varias ventanas y por una serie de vanos en techos y paredes. Toda la taberna, incluyendo la alfombra ámbar que Barden tenía a su alrededor, estaba cubierta de polvo y de escombros. Parece que no hay nadie, susurró el ladrón con el rostro vuelto al túnel. Pero daos prisa. No sé muy bien dónde estamos. Gratus soltó un juramento en voz baja y empezó a trepar por la escalera de mano, después de un servicial empujón por parte de Adon. Luego les tocó el turno de abandonar el túnel a medianoche y a Adon. Cuando los héroes recorrieron la taberna con la mirada, vieron que Barden estaba agazapado junto a una de las pocas ventanas intactas del edificio, examinando las calles de los alrededores. Creo que estamos cerca de lo que fue la guarnición de Cormir. El ladrón hizo una pausa y se volvió hacia medianoche. No estamos lejos del lugar donde se han ocultado los soldados que quedan de las distintas guarniciones enemigas de los gentileses. Estos las llaman la resistencia sembia. Creo que han sido los sembios quienes han inventado este término, repuso Gratus con una sonrisa, a la vez que conducía a los héroes al fondo de la posada. No tardaron en salir a un callejón, luego se pusieron en camino hacia el lugar donde se ocultaban los sembios. En la calle, delante de la posada, había poca actividad. Barden se puso en cabeza, mientras que Gratus hizo uso de su conocimiento del trazado de la ciudad Valle del Barranco para guiar al grupo al puesto avanzado secreto. De vez en cuando encontraron militantes de la resistencia, pero estos reconocieron a Barden y a Gratus y no les ocasionaron problemas. Hubo una escaramuza cuerpo a cuerpo con una banda de gentileses a solo unas manzanas del refugio, pero los héroes lograron escapar de los soldados. Barden y Gratus se detuvieron finalmente delante de lo que era como el esqueleto calcinado de una carnicería. Las vigas quemadas parecían árboles muertos y un montón de escombros llenaba la superficie antes ocupada por el mostrador. Gratus trepó cautelosamente hasta el centro de un montón de madera chamuscada, donde había una puerta ligeramente quemada, luego llamó con suavidad 5 veces. Al cabo de un rato, medianoche oyó una voz muy queda que pedía una contraseña. Gratus se agachó y, cuando su rostro estuvo lo bastante bajo para tocar la puerta, susurró: «Amigos de Sembia». La puerta crujió y se entreabrió. Un guardia se asomó para observar a los héroes. Está bien», susurró, «pero si es Gratus. Y Barden. Estás vivo». La puerta se abrió ahora de par en par. «Entrad deprisa». Los héroes se apresuraron a entrar por la puerta y se encontraron con un tramo de escaleras quemadas y ennegrecidas que bajaban a un sótano húmedo. Una vez los héroes hubieron descendido la escalera, el guardia volvió a colocar varias trampas en la puerta y se reunió con ellos. Se dirigieron entonces a un pequeño hueco que había en uno de los muros. «Tranquilos», dijo volviéndose a medianoche y a Adon. «Conduce a nuestro escondite». Después de atravesar a rastras un pequeño pasadizo, medianoche y Adon se encontraron en un túnel de madera, muy parecido al que habían utilizado para escapar de Durrock y de los gentileses unas horas antes. En las paredes había unas antorchas que iluminaban la galería de ladrillos grises y medianoche vio a un puñado de soldados vestidos con uniformes de distintas naciones. Algunos descansaban apoyados contra las paredes, otros estaban sentados en cayos de comida y afilaban sus armas o jugaban a los dados. «Esperad aquí», dijo Barden a medianoche y a Adon. «Yo voy a hablar con Bart, el jefe de esta pequeña tropa».
El ladrón sonrió calurosamente y se dirigió hacia una cortina que colgaba en medio del túnel a unos metros de distancia. Pasaron más de 2 horas antes de que Medianoche y Addon fuesen recibidos en audiencia por Bart. Dado que ninguno de los soldados intentó entablar conversación con la maga o con el clérigo, estos se pasaron el rato estudiando posibilidades para rescatar a Kelenborg y comentando todo lo que había pasado desde que se encontraron en Cormyr. En un momento dado, la conversación languideció y Addon se dedicó a observar a los sucios y cansados soldados que ocupaban el túnel. Advirtió por primera vez que formaban grupos, los de Cormyr con los de Cormyr, los de Colina Lejana con los suyos y así sucesivamente. El clérigo pensó suspirando que la invasión gentilesa poco había cambiado a Valle del Barranco. Antaño, antes del reinado de Lasan, había sido un lugar próspero y feliz. De hecho, no hacía tanto tiempo que el Valle del Barranco había estado a punto de forjar su propio imperio. Bajo el liderazgo de Lasan Omersair, un agresivo y joven señor, el Valle del Barranco había reunido un ejército e incluso logrado conquistar algunos reinos vecinos. Pero la invasión del Valle de la Tortura, del Valle de la Pluma y del Valle de la Contienda había llamado la atención del resto de los rivales del Valle del Barranco como Colina Lejana, los Valles, Sembia e incluso Cormyr y Centilkeep, que buscaban la hegemonía de la zona. Las fuerzas combinadas de los poderosos vecinos del Valle del Barranco habían finalmente expulsado a Lasan del Valle del Tordo y del Valle Profundo, y el imperio del joven noble se había derrumbado tan deprisa como se había elevado. Las tropas de los ejércitos conquistadores no tardaron en ocupar la propia ciudad Valle del Barranco, si bien Lasan logró escapar y seguía sin duda escondido en algún lugar. Luego cada uno de los principales poderes dispusieron una pequeña guarnición en la ciudad a fin de evitar que cualquiera de estos poderes se hiciese con el control del valle sin obstáculos. Durante años, las distintas guarniciones habían peleado entre sí por afrentas sin importancia, con lo cual habían hecho de la ciudad una invitación abierta a la anarquía. Addon pensó con amargura que, ahora que la balanza se había inclinado en favor de Centilkeep, los soldados actuaban como si se tratase de otra reyerta de taberna, otro incidente momentáneo. No se asociaban como aliados para salvar su ciudad, por el contrario, se apiñaban en grupos como ladrones en un callejón oscuro. Podían volverse los unos contra los otros en cualquier momento. Addon pensó que todo aquello era muy triste. Cuando los héroes lograron por fin ser recibidos por Bart, las consideraciones de Addon sobre la estrechez de miras de los soldados se demostraron ciertas. «¿Qué esperáis de mí?», exclamó Bart, cuyo rostro normalmente bien bronceado, se había vuelto rojo. El soldado era de constitución fuerte, tenía el cabello negro y rizado y un grueso bigote. «Yo no espero que tú hagas nada», dijo Medianoche con los puños apretados. «Te estoy ofreciendo una oportunidad para tomar represalias contra las fuerzas de Bane. Es posible que estéis a salvo mientras permanezcáis dentro de estos túneles, pero estáis tan prisioneros aquí de los gentileses como si os hubiesen arrojado a sus mazmorras». Bart se reclinó contra el respaldo de su silla, la única que Medianoche había visto en los túneles, y se puso a observar a la maga y a sus amigos. Mientras reflexionaba sobre el plan de Medianoche para rescatar a Kelenborg, en los ojos del soldado se leía el desprecio. Gratus sonrió indiferente y se dirigió al jefe de la resistencia. «La maga tiene razón». Después de levantar una mano, el anciano juntó las puntas del índice y el pulgar. «Porque a estas alturas, ya no podemos salir de los túneles, ni siquiera en busca de comida, sin el temor de que nos coja una patrulla gentilesa. Yo ni siquiera puedo». «Deja de pensar en ti mismo, viejo embaucador», bramó Barden. «Es muy probable que el amigo de Medianoche esté soportando torturas mientras nosotros estamos hablando. Por la experiencia que tenemos, hasta podría estar muerto. Bane va a aplastar a la ciudad y a todo el Valle del Barranco bajo sus botas negras. Lo mínimo que podemos hacer es intentar asestar un buen golpe al tirano». «Basta», ordenó Bart con brusquedad, a la vez que indicaba a Barden, con una mano carnosa y sucia, que se apartase de delante. «Vuestras pasiones y opiniones no cuentan aquí para nada. Ya hemos enviado mensajeros para alertar a Sembe de la toma de posesión. Si esperamos, llegarán refuerzos. Entonces atacaremos a los gentileses. No antes». El sembio se detuvo un momento y se sacó con su daga un trozo de comida que tenía entre los dientes. En estos momentos, un ataque sería una pérdida de esfuerzo y de hombres. «Nos necesitas también por otra razón», dijo Medianoche. Detestaba mentir, pero estaba empezando a comprender que Bart no iba a darle otra elección. «Bane está en posesión de un objeto místico que llevábamos a Tantras para el Minster el Sabio». El sembio levantó la cabeza, y a punto estuvo de clavarse la daga en la mejilla. Medianoche sonrió y continuó: «El objeto es una esfera ámbar de gran poder. Si Bane llega a saber de qué se trata y cómo controlarla, tendrá en sus manos el poder de encontraros cuando él así lo quiera».
En los ojos del jefe Sembio apareció un brillo que reflejaba el pánico que sentía. Quizá pueda desprenderme de unos cuantos hombres, dijo Bart despacio, mientras su mente trabajaba de forma acelerada. Dime, con esta esfera, ¿podrías destruir la guarnición del Centilkep? Medianoche se dijo para sus adentros que aquel hombre no iba a ayudarla por razones altruistas, pero que el miedo no había tardado en persuadirlo de prestarle ayuda. No, contestó Medianoche con una tristeza burlona. Solo un dios, o un ser con el poder de un dios, puede llevar a cabo una empresa semejante con ese objeto. Bart palideció ligeramente. Si ello supone un peligro para para mis soldados, bien, designaré a 2 hombres para tu grupo. Os ayudarán en la tarea de recuperar la esfera mágica, y rescatar a tu amigo. El Sembio se aclaró la garganta y se enjugó una fina película de sudor de la frente. Tienes nuestro profundo agradecimiento, dijo Medianoche. Bart hizo un intento vano de esbozar una sonrisa. Sí, bien, tal vez deberíais poneros en marcha enseguida. No quisiéramos que tu amigo sufriese inútilmente, ¿verdad? Medianoche asintió y maldijo en silencio al Sembio. Luego condujo a sus amigos al otro lado de la cortina, a la zona del túnel donde estaban reunidos los soldados. Transcurrió 1 hora antes de que llegasen los soldados asignados para ayudar a Medianoche. En el intervalo, los héroes juntaron varios cañones a modo de mesa y la sección del túnel que ocupaban empezó a aparecer una zona de planificación militar. El suelo estaba cubierto de mapas de la ciudad Valle del Barranco y de las zonas adyacentes. Las superficies de los mapas, procedentes de la tienda saqueada de un comerciante local, estaban marcadas con las rutas comerciales y anotaciones varias sobre los barrios comerciales, lo que hacía imposible distinguir algunos de los detalles del mapa. Estaba en Medianoche, Adon, Barden y Gratus apiñados sobre un mapa del puerto, cuando se acercaron 2 jóvenes vestidos con una ropa mugrienta y de baja calidad. El primer soldado, un hombre alto, moreno y de tez pálida, dio un paso al frente. Era un joven de aspecto cansado, con profundas ojeras. Me llamo Gulstan. Este es Timón. Ambos somos de Colina Lejana. El segundo hombre también era moreno. Su abultada nariz parecía haber sido rota en varias ocasiones, pero, por lo demás, aparentaba estar en un estado de salud mucho mejor que su amigo. Saludó a los héroes con un gesto de la cabeza. Medianoche se levantó. Bienvenido, dijo, para luego presentarse y presentar a sus compañeros. Os agradecemos que os hayáis ofrecido a ayudarnos. Los soldados, extrañados, se miraron, luego, de nuevo miraron a Medianoche. ¿Ofrecernos?, preguntó Gulstan con cierta incredulidad. ¿Hablas en serio? Barden se adelantó, con el entrecejo fruncido. ¿Quieres decir que os han tenido que ordenar a los 2 que nos ayudéis a atacar a vuestros enemigos? Gulstan apartó la mirada, violento. El ladrón dirigió la vista hacia los otros soldados reunidos en el túnel. ¿No hay nadie aquí con las agallas suficientes para luchar contra los centileses para recuperar todo el Valle del Barranco?, exclamó Barden en voz alta, para que lo oyesen los demás. A decir verdad, no, contestó Timón con toda la flema del mundo. Luego pasó por delante de Barden y fue a sentarse. Pero las órdenes son las órdenes y ni Gulstan ni yo eludiremos nuestra responsabilidad. Barden agachó la cabeza y volvió a concentrarse en los mapas. Supongo que todo lo que podemos pediros es vuestro máximo esfuerzo, dijo Adon suspirando, luego puso una mano sobre el hombro de Timón. Por lo menos en estas circunstancias. Gulstan asintió y puso los ojos en blanco. Ahórranos tus sermones, clérigo. El soldado de aspecto cansado se acercó a Medianoche. Limitaos a decirnos lo que debemos hacer. Adon entornó los ojos y se puso a hablar, pero Gratus se apresuró a ponerse en pie y carraspeó. Bien, tenemos que superar una serie de obstáculos, observó el comerciante. Debemos suponer que la guarnición centilesa está hasta los topes y que, para aliviar esta aglomeración, procurarán ocupar las guarniciones vencidas de los enemigos de Centilkep. Gulstan murmuró algo para sí mismo, y gruñó. Una vez hayamos salido de este escondite, no habrá otro lugar seguro donde protegernos. ¿Es esto lo que estás tratando de decir, viejo? Gratus ignoró al malhumorado soldado y prosiguió. Sin embargo, podemos conseguir cobijo en una casa privada. El comerciante se pasó una mano por el rostro y tamborileó sobre su barbilla. La población de Valle del Barranco se ha declarado neutral y no querrá acoger a unos fugitivos. Pero yo tengo amigos que estarán dispuestos a ayudarnos. Los centileses estarán rondando por las calles en medio medianoche, y no sería sorprendente que por lo menos uno de los asesinos de Van esté volando sobre su monstruoso corcel, peinando las calles buscándome a mí y a Adon. La maga guardó silencio. Por consiguiente,
El primer problema que debemos resolver es cómo llegar a la guarnición centilesa sin contratiempo, dijo Barden de modo terminante. ¿Y luego? Pues lo lógico, contestó Gratus, acariciándose la calva. Entrar, recuperar las pertenencias de Medianoche y rescatar a su amigo. Luego, simplemente, volver a salir. Por consiguiente tenemos un problema simple, murmuró Gulstan con malicia. Sí, es posible que los centileses esperen un intento así por nuestra parte, intervino Adon. Es posible que los centileses nos tiendan una trampa y es posible que nos dejen entrar en la guarnición con solo una resistencia simbólica para luego capturarnos sin problemas. Gratus frunció el entrecejo y se sentó. ¿Qué sugerís, entonces?, preguntó el anciano. Si se trata de una misión tan imposible, ¿por qué vamos a emprenderla? Medianoche lo fulminó con la mirada. Vamos a hacer esto porque debemos hacerlo, espetó la maga. Y contamos con algo que no habéis mencionado, pero que puede inclinar la balanza a nuestro favor. Una cosa que nos esperan los centileses. Adon levantó la vista. La magia, exclamó jadeando. Pero Vane tiene tu libro de hechizos. Tengo un hechizo en la memoria, repuso la maga, sonriendo al clérigo desfigurado. Uno que estudié antes de que nos capturasen. Barden movió la cabeza y empezó a poner objeciones. Los dos soldados se pusieron a mirar la salida del túnel. Gratus se rascó nerviosamente detrás de las orejas. Si lo que pretendes es que recorramos media ciudad teletransportados, no cuentes conmigo, indicó el anciano. No, replicó Medianoche. Eso sería una locura. Podríamos acabar estrellándonos contra una roca o enterrados en el asaba. Los dos soldados de Colina Lejana se miraron inquietos y fruncieron el entrecejo. Cualquier hechizo es peligroso, dijo Barden. No está garantizado. La propia vida no está garantizada, interrumpió Adon, para luego pasarse una mano por la cicatriz de su mejilla. Dejadla terminar. Timón asintió. A pesar de que tengo miedo de enterarme de lo que tiene la maga en la mente, creo que, por lo menos, deberíamos escuchar lo que quiere decirnos. De acuerdo. Sigue, dijo Barden, derrotado y con el entrecejo fruncido. Se trata de un hechizo de invisibilidad, declaró Medianoche, con una ligera sonrisa en los labios. Crea una capa de invisibilidad de 3 metros a la redonda. Si funciona, podemos permanecer invisibles, a menos que ataquemos a alguien. Y, dado que procuraremos evitar todo ataque, seguiremos invisibles el tiempo que necesitamos para cruzar la ciudad. Yo sigo considerando que, empezó a decir Barden. Basta, espetó Gulstan, que luego se levantó y se puso junto a Medianoche. No están las cosas como para seguir discutiendo. Yo no tengo más ganas de morir que cualquiera de vosotros, pero si es posible estar a salvo y a la vez cumplir nuestras órdenes, yo digo que debemos dar a la maga esa oportunidad. La sonrisa de Medianoche se hizo más amplia y Timón, Gratus y Adon aprobaron la decisión de Gulstan con un gesto de asentimiento. Solo Barden apartó la mirada de la maga, con una profunda inquietud plasmada en su rostro. Bien. Debemos salir por la entrada de la carnicería sin pérdida de tiempo, dijo la maga de cabello de color ala de cuervo. Y tal vez deberíamos informar a Bart sobre nuestros planes. Los héroes cruzaron el túnel para dirigirse a la sala del Sembio. Cuando Medianoche le contó el plan al jefe Sembio, apareció en el rostro de este una expresión de horror. Antes de empezar con tus brujerías, dame por lo menos unos minutos para alejar a los guardias de la entrada del sótano, murmuró el guerrero Zonido. Menos mal que contamos con otra salida. Cuando Bart hubo alejado a los guardias del pequeño sótano de la carnicería, los héroes se arrastraron por el túnel y se dispusieron a abandonar el refugio Sembio. Una vez al pie de la escalera, Medianoche reunió los componentes para su hechizo. Sacó del bolsillo un trocito de goma arábiga, que llevaba expresamente para aquel hechizo. Luego arrancó una pestaña a cada uno de los héroes y, finalmente, introdujo las pestañas en la goma e inició el ensalmo. Gratus y Barden se cruzaron miradas nerviosas. Los soldados de Colina Lejana centraron su atención en la pared que había detrás de la maga e hicieron un esfuerzo para pensar en cualquier cosa menos en lo que podía pasar. Adon, sin embargo, permanecía delante de sus amigos, sonriendo con serenidad. A juzgar por la expresión del clérigo, parecía que habría acogido incluso la propia muerte si el hechizo salía mal y los mataba a todos. Después de calmarse los nervios, Medianoche dio fin al conjuro. Incapaz de recordar un solo hechizo que hubiese funcionado correctamente desde que había escapado del Valle de las Sombras, la maga rezó para que aquel saliese bien, porque el embor. Al cabo de un rato, un resplandor blanquiazul envolvió a Medianoche. Los héroes lanzaron gritos sofocados y se protegieron los ojos cuando la luz se intensificó y llenó la habitación. Luego se desvaneció. Gratus recorrió el sótano con la mirada para observar a sus compañeros.
No ha pasado nada, dijo el anciano, con alivio, y estamos todavía vivos. En ese momento, Medianoche vio a Bart asomar la cabeza por el hueco bajo que había entre el sótano y los túneles. En su rostro aparecía una expresión de perplejidad. Los labios del hombre corpulento se movieron en silencio y la maga se echó a reír. «¿Qué te pasa?», dijo Gulstan acercándose a la maga. «Yo te veo. Tu hechizo no ha funcionado. ¿De qué te ríes?». Adon señaló a Bart y los héroes se volvieron y vieron al Semio mirar dentro de la habitación. Os oigo, dijo en un susurro. «De modo que el hechizo debe de haber salido bien. Pero no puedo veros. Estáis ahí, ¿verdad?». «Estábamos comprobando la eficacia del hechizo», dijo Medianoche. El guerrero corpulento dio un ligero respingo y se golpeó la cabeza contra el techo del hueco. «Vámonos, pues», dijo la maga, y los héroes salieron del escondite. Mientras Medianoche y sus aliados atravesaban la ciudad, Gratus se detuvo de vez en cuando para señalar algunas casas seguras donde sus habitantes los acogerían en caso de presentarse la necesidad. «Lasan tenía amigos en la ciudad», observó Gratus en voz baja cuando los héroes pasaron por delante de una de esas casas. «Y muchos de ellos no están de acuerdo con la neutralidad que se ha declarado en el Valle del Barranco». «Siento curiosidad por una cosa», Gratus dijo Medianoche con voz dulce. «¿Qué es exactamente lo que haces tú en la ciudad de Valle del Barranco? No eres ni un mago, ni un guerrero, ni un ladrón. ¿Cómo te ganas la vida?». Barden se echó a reír. «No estoy muy seguro de que no sea un ladrón». Gratus se acercó más a Medianoche. «Yo era el ministro de propaganda de Lasan», le susurró. «La ciudad me jubiló, pero no quisieron entregarme a personas parecidas a esos dos cretinos de Colina Lejana, a condición de que yo mantuviese la boca cerrada sobre un posible regreso de Lasan. Ahora vendo botas». Gulstan había escuchado parte de lo que había dicho el comerciante anciano y se apresuró a ponerse a su lado. «Será mejor que tengas cuidado con lo que dices, viejo, si sabes lo que te conviene», dijo el guerrero a media voz. «Así que el rumor es cierto», replicó Gratus burlonamente. «Los habitantes de Colina Lejana no tienen ningún sentido del humor». Gulstan alargó el brazo para desenvainar su espada, pero su compañero se apresuró a levantar la mano. «Deja el brazo quieto», le advirtió Timón. «No podemos correr el riesgo de que desaparezca nuestro escudo invisible. En el momento en que ataquemos algo, cualquier cosa, nos volveremos visibles». Adon se colocó entre Gratus y Gulstan y miró a la maga. «Si uno de nosotros ataca algo, ¿desaparecerá el hechizo para todos?», preguntó el clérigo en voz baja. Barden tomó a Gratus por el brazo y lo empujó hasta ponerlo delante de Medianoche. «Tal y como la magia funciona hoy en día, no me extrañaría que nunca volviésemos a ser visibles», dijo el ladrón sonriendo. Medianoche palideció. No se le había ocurrido la posibilidad de que el hechizo pudiese salir demasiado bien. «Imaginaos la fortuna que podría amasar en esta ciudad un ladrón con el don de la invisibilidad», añadió el ladrón, aparentemente contento por primera vez desde hacía horas. El edificio de los archivos, donde Adon y Medianoche habían conocido a Gratus unas horas antes, apareció a la izquierda. El edificio tenía el mismo aspecto que antes, solo que había un guardia gentilés vigilando en la puerta. «Tenía miedo de que incendiasen el edificio», murmuró Gratus cuando pasaron por delante del guardia. «Ahí dentro hay unos documentos muy interesantes de los que me gustaría apropiarme». Siguieron hasta el final de la manzana, luego doblaron a la derecha y los héroes distinguieron inmediatamente el almacén donde habían tomado tierra los asesinos y la guarnición gentilesa al otro lado. Como era de esperar, se oía ruidos y jolgorio por las calles de la guarnición. Había un pequeño número de guardias apostados fuera del fuerte y todo el edificio que servía de cuartel general a los gentileses estaba brillantemente iluminado. «Vane debe de haber dejado que sus soldados hagan una fiesta para celebrar la victoria», dijo Medianoche mientras conducía a los héroes hasta un callejón que había junto al almacén. «Qué diferente de cómo condujo a sus tropas en la batalla del Valle de las Sombras», observó Adon. «Me pregunto si esta derrota no ha vuelto más humilde a Lord Black». «Lo dudo», repuso Medianoche. «Es posible que esté simplemente aprendiendo a reconocer el valor de sus tropas. En cualquier caso, quizá podamos hacer que esta indulgencia se vuelva contra él». «¿Quieres decir que has resuelto el problema de cómo entrar?», preguntó Garden. Y se pasaba una y otra vez la mano por sus cabellos rubios. «Antes de preocuparnos por la guarnición en sí, debemos comprobar el almacén», dijo Medianoche volviéndose a Barden. «Debemos dar la vuelta al edificio y ver si hay más puertas». Los héroes empezaron a rodear la parte exterior del almacén, siempre permaneciendo pegados al edificio. Pasaron por delante de ellos dos grupos de soldados gentileses, cantando canciones atrevidas y contando chistes verdes, pero en ningún momento sospecharon siquiera que tenían a 6 intrusos a solo unos metros de distancia.
Barden descubrió otra puerta en la parte posterior del almacén, si bien estaba cerrada con llave. El ladrón sacó inmediatamente sus ganzúas y, al cabo de un momento, la puerta estaba abierta. La abrió despacio y se asomó al interior. No podíamos haber llegado en mejor momento, susurró Barden y se volvió a mirar a medianoche. El almacén parece vacío. Creo que nos podremos mover con toda libertad. Los héroes entraron quedamente en el edificio, con medianoche en medio para que ninguno se quedase fuera del campo de invisibilidad del hechizo. Cerrar la puerta, dijo medianoche en un siseo cuando todos estuvieron dentro. Wulfstan obedeció a medianoche, pero se detuvo al pronto y se puso a observar la cerradura de la puerta. Parece que se cierra por ambos lados, dijo el guerrero. Luego indicó a medianoche con un gesto que examinase la puerta. Ella asintió y sacó un trozo de goma que había quedado de su ensalmo, se la entregó al soldado. Métela en la cerradura. La puerta se cerrará, pero no la cerradura. Así no nos quedaremos atrapados si necesitamos salir precipitadamente. Wulfstan y Barden miraron a la maga con expresión de sorpresa. Un viejo amigo me enseñó este truco, explicó la maga de cabello colorado de cuervo, y Kirika acudió a su mente. Pero entonces medianoche notó que una gran tristeza se apoderaba de ella y, por un momento, se quedó casi abrumado por la pena. La maga cerró los ojos, cobró ánimos y alejó de sí aquella emoción. Pensó que Kirika había muerto y que ella no podía hacer nada al respecto. En cambio, que Lembores estaba con vida y necesitaba su ayuda. Tendría tiempo para ponerse triste. Los pensamientos de medianoche se vieron interrumpidos cuando Gratus se puso a su lado. ¿Puede ser aquello lo que andas buscando?, preguntó el anciano señalando hacia las sombras que había a unos 6 metros a la izquierda de la puerta. Medianoche entornó los ojos. Algo brillaba a la luz de la luna, como diminutos rayos de luz color ámbar. No puede ser, exclamó, y fue acercándose a la luz. Adon se adelantó y se agachó sobre una talega medio abierta. Medianoche, están aquí, exclamó el clérigo, con una amplia sonrisa iluminando su rostro. La esfera de detección y tu libro de hechizos están aquí. Los asesinos, en medio de la confusión de nuestra huida, han debido dejarlos olvidados, dijo medianoche mientras cogía la talega. No ha sido en absoluto un olvido, tronó una voz desde un rincón oscuro del otro lado del almacén. Y contaba con que tú tampoco lo olvidases. Durrock salió de las sombras y apareció en medio de la pálida luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Iba sin armadura y con el rostro desfigurado al descubierto. Se acercó a los héroes. Cuando medianoche vio el rostro del asesino, estuvo a punto de gritar y sintió en su interior un ramalazo de simpatía por aquel hombre. Luego notó que la bolsa de lona resbalaba de su mano y la apretó con más fuerza. La maga no tardó en comprender que, como no llevaba con ella la talega cuando lanzó el hechizo de invisibilidad, era visible. Te agradezco que me muestres dónde estás exactamente, dijo Durrock, para luego desenvainar su espada negra como la noche. El asesino caminaba a grandes zancadas directamente hacia medianoche. Hacía ya un buen rato que te espero. Los héroes se dispersaron tanto como pudieron y, cuando Durrock llegó a corta distancia de la maga, se pusieron en semicírculo detrás de él. Medianoche arrojó la talega al suelo y trató de esquivar el ataque del asesino, pero este hizo una finta hacia adelante y luego agarró a la maga por el pelo. Medianoche se puso a gritar. De pronto, una tabla de madera se estrelló contra la cabeza del asesino y este se tambaleó y tuvo que soltar a la maga. Mientras medianoche se alejaba de Durrock dando traspiés, un halo blanquiazul envolvió a cada uno de los héroes. El hechizo de invisibilidad se desvanecía. Gratus estaba detrás del asesino, con la tabla de madera rota en sus manos. Durrock apretó con más fuerza su negrísima espada y gritó de rabia y de dolor. La espada del asesino salió despedida en el momento justo en que Barden agarraba al anciano por los hombros y tiraba de él hacia atrás. La espada le dio a Gratus en el pecho y empezó a brotar sangre de la herida. Medianoche, aterrorizada, se alejó de Durrock, que se volvió y avanzó hacia la maga de cabello como ala de cuervo, pero apareció Adon junto a ella y la cogió por el brazo. «¡Corre!», gritó el clérigo mientras empujaba a la maga hacia la puerta. Durrock empezó a seguirla, pero los 2 soldados de colina lejana se interpusieron en su camino, con las espadas desenvainadas. «Ven, cerdo gentilés. Vamos a ver cómo te las arreglas con alguien más joven que tú», dijo burlonamente Timon cuando estuvo delante del hombre desfigurado. Wulfstan miró a medianoche por encima de su hombro. «Coge tus tesoros, echa a correr», gritó el guerrero. Medianoche vaciló un instante en la puerta, luego cogió la talega y salió del almacén. Barden estaba ayudando al comerciante herido a llegar a la puerta, pero Adon también sujetó a Gratus y los héroes desaparecieron en la noche.
Se deslizaron en las sombras y estaban lejos de la guarnición centilesa antes de que los soldados semiborrachos se hubiesen enterado siquiera de lo que había pasado. «¡Despierta!», gritó el guardia, y pasó su espada de arriba abajo por los barrotes de acero de la celda de Kellenborg. El guerrero de ojos verdes se despertó de golpe, pero fingió hacerlo poco a poco, haciendo teatro. Se desperezó, se frotó los ojos y bostezó exageradamente. Fuera de la celda había 2 guardias, pero Kellenborg no quería darles la satisfacción de que supiesen que, a decir verdad, lo habían sobresaltado, que aquella pequeña crueldad le había afectado. Asimismo, el guerrero sabía por qué los guardias lo habían despertado. Lord Black había esperado una respuesta inmediata a su propuesta, pero Kellenborg había manifestado que necesitaba tiempo y soledad para considerar el trato. El que Vane hubiese aceptado su petición le había cogido completamente por sorpresa. Pero ahora había transcurrido el tiempo de considerar la oferta. El guerrero oyó pasos que se acercaban por el pasillo y, por la forma en que los guardias se pusieron alerta, Kellenborg supo quién iba a ser su siguiente visitante. No fue una sorpresa. «Tú dijiste que me dabas de tiempo hasta mañana», observó Kellenborg con calma cuando Vane se puso entre los guardias. «Las circunstancias han cambiado. Es ahora cuando debes actuar». «¿Has considerado mi oferta?», preguntó Vane bruscamente. La aspereza en la voz del dios caído indicó a Kellenborg que algo lo había enfurecido. «No he podido pensar en ninguna otra cosa», contestó Kellenborg. Luego se puso de pie y se fijó en el brillo parpadeante de color rojo que bailaba en los ojos de Lord Black. Era cierto. La idea de liberarse de la maldición había incluso poblado los sueños de Kellenborg. Kellenborg había deseado a menudo ser un héroe, alguien que pudiese llevar a cabo hazañas nobles con el único fin de ayudar a los demás, pero la maldición se había interpuesto siempre en su camino. El guerrero creía, sin sombra de duda, que Vane podía cumplir su promesa y que, por consiguiente, el dios de la lucha podía hacer sus sueños realidad. Con lo cual, solo quedaba por considerar el problema de medianoche. Si Kellenborg aceptaba las condiciones de Vane, tendría, evidentemente, que traicionar la confianza que la maga había puesto en él, y sus sentimientos para con ella. Pero Kellenborg pensó que medianoche lo había traicionado a él muchas veces. Luego, el guerrero, en un intento de racionalizar la decisión que, a decir verdad, ya había tomado, empezó a recordar los insultos y las ofensas absurdas que ella le había lanzado. La maga se había marchado del Valle de las Sombras sin él. Era cierto que sus palabras en el puente Pluma Negra habían sido de amor y entrega. Sin embargo, la verdad pura y simple era que solo hacía unas semanas que Kellenborg conocía a medianoche. Kellenborg se preguntó de pronto hasta qué punto conocía él a la maga de negros cabellos. Al guerrero ya no le preocupaba si medianoche había cometido los crímenes de los que la acusaban los hombres del valle. No cabía duda de que no los había cometido, pero lo que Kellenborg se preguntaba ahora era si medianoche lo amaba realmente. «Has tenido visita durante la noche», dijo Vane, indiferente, y estas palabras sacaron a Kellenborg de su ensimismamiento. «¿Quién?», quiso saber Kellenborg. El guerrero dio un paso en dirección a los barrotes de la celda. Vane entornó los ojos y una mueca de burla y desprecio apareció en su rostro. «¿Quién tú piensas, imbécil? Medianoche y sus cómplices. Ha venido a recoger su libro de hechizos y otros objetos personales que tenía cuando Durrock y sus asesinos la capturaron». El dios de la lucha hizo una pausa, luego sonrió. «Sin embargo, no ha tratado de liberarte». El guerrero suspiró de alivio. «Es evidente que la maga ha vuelto a escaparse, pues en caso contrario tú no estarías aquí», dijo Kellenborg. La ira ardía en los ojos de Lord Black. «No ha podido escapar sin que uno de su grupo fuese herido y 2 fuesen muertos. No sobreestimes tu importancia en mis planes, Kellenborg. Medianoche morirá. Tu participación no es más que un asunto de conveniencia. Dejando que vayas en su busca y me la traigas, puedo reducir las bajas de mis filas». El guerrero pensó que Vane estaba actuando equivocadamente, que se estaba comportando como un vulgar señor de la guerra, no como un dios. Sin embargo, la información que Vane acababa de proporcionarle acerca de la visita de medianoche a la guarnición centilesa contestaba a algunas preguntas que habían estado atormentándolo en los rincones de su mente. «Muy bien», dijo Kellenborg, en voz baja pero firme. «Acepto tus condiciones». Lord Black sonrió. «Entonces vas, por fin, a entrar en razón. No hay nada más precioso que llevar la vida que uno desea», dijo Vane recalcando las palabras. «Ya va siendo hora de que tú puedas hacerlo». El guerrero asistió. «Encontraré a medianoche y me ganaré su confianza. La convenceré de que me he escapado por mis propios medios y fingiré que solo quiero ponerla a salvo. Luego, a la primera oportunidad que tenga, la someteré». Kellenborg hizo una pausa y se pasó la mano por el pelo.
Luego me dirigiré a Tantras para recuperar la tabla del destino que has escondido en esa ciudad y, a cambio de todo esto, tú me librarás de la maldición de los Lions Bane. Exactamente, dijo Bane. Y con toda la calma del mundo indicó a los guardias que abriesen la celda. Kelemvor se apartó un paso de la puerta. Ahora que nuestro trato está cerrado, dime dónde está exactamente la tabla del destino, dijo el guerrero de ojos verdes. Tienes que tener un poco de fe, repuso Bane con una voz ligeramente suspicaz. Esta información será tuya cuando me hayas entregado a medianoche. En estos momentos, tenemos que ocuparnos de otro asunto. El corazón de Kelemvor empezó a latir con fuerza. Cuando la puerta de la celda se abrió y el dios de la lucha se acercó a él, apenas podía controlar la emoción. Guardia, dame tu espada, ordenó Bane con brusquedad. Las llamas de los ojos de Lord Black fueron de pronto lo bastante brillantes como para iluminar el pasillo sin la ayuda de las antorchas. El guardia obedeció sin rechistar. El dios caído levantó la espada muy alto sobre su cabeza. Las llamas de los ojos de Bane se extendieron por el oscuro cuerpo del dios y, pronto, un halo color rojo como la sangre cubría toda su forma. Lord Black empezó a recitar un ensalmo complicado. Las llamas prendieron de pronto en la espada. La voz del dios aumentó de intensidad mientras agitaba violentamente la espada y su forma empezó a ondularse como el cuerpo de una serpiente. La espada cortó el aire y Kelemvor dio un grito cuando el arma traspasó su pecho e hizo una hendidura desigual desde el esternón hasta el abdomen. El guerrero bajó la vista a su ropa y a su carne desgarrada y sintió que se apoderaba de él una gran debilidad. Sin embargo, el guerrero hizo un esfuerzo para permanecer de pie. Aunque estuviese a punto de morir, no se arrodillaría delante de Lord Black. Los trozos de carne desprendidos del pecho del guerrero empezaron a temblar y a estremecerse y Kelemvor estuvo a punto de gritar de terror cuando vio la cabeza negra de la pantera abrirse camino a través de la herida abierta. Cuando las garras del animal se clavaron en el interior de su cuerpo y lo desgarraron en un intento de liberarse, el guerrero experimentó un dolor como nunca había conocido. Es imposible, era lo único que podía pensar Kelemvor. A continuación, todo el mundo del guerrero se convirtió en una explosión candente de dolor punzante que nublaba todos sus sentidos menos el del propio sufrimiento. El animal se iba abriendo paso para salir pero, al mismo tiempo, estaba matando a Kelemvor desde dentro. Se oyó un fuerte rugido salvaje y Kelemvor sintió que se libraba de un enorme peso. El dolor se mitigó considerablemente y vio que Bane se aferraba a ambos lados del animal. Con un movimiento rápido e inhumano, el dios golpeó el cuello de la bestia. El guerrero bajó la vista. Se miró el pecho y vio, atónito, que su carne desgarrada empezaba a unirse y a cerrarse. Las heridas se estaban curando a un ritmo increíble. Hecho, dijo Bane indolentemente, para luego arrojar el cuerpo de la pantera a los pies de Kelemvor. El dios se volvió y salió de la celda. Decidle dónde puede encontrar a la maga, aséalo y que se ponga en marcha. No, dijo Kelemvor con voz débil, con una voz que era apenas un susurro. Con expresión suspicaz, Bane se volvió hacia la celda. Tiene que parecer que he luchado para salir de aquí, dijo el guerrero. Luego se desplomó en el suelo, a unos centímetros del cadáver todavía caliente de la pantera. Lord Black sonrió. Muy bien, dijo. Pero quiero que sepas una cosa, Kelemvor. Si se te ocurre siquiera renegar de nuestro acuerdo, yo me enteraré. Mis agentes te darán caza y te matarán, te escondas donde te escondas. El dios de la lucha hizo una pausa y una nueva sonrisa diabólica apareció en sus labios. O algo mejor. Volveré a meter a este animal, o a alguno todavía más horrible, dentro de ti. La sonrisa se hizo ligeramente más sarcástica. Uno que resulte todavía más doloroso de sacar que la pantera. Recuérdalo. El guerrero asistió. Es exactamente lo que me esperaba, dijo. Y es exactamente lo que yo habría hecho en tu lugar. Puedes estar tranquilo. Cumpliré con los términos de nuestro pacto al pie de la letra. Esto puede ser el comienzo de una larga y provechosa asociación, dijo Bane por encima del hombro mientras se alejaba por el pasillo. Tráemela con vida, Kelemvor, si ello es posible. Kelemvor se estremeció y se fue poniendo de pie. Cuando salió tambaleándose de la celda, no miró a los guardias. Lo haré, murmuró. Luego se alejó de la mazmorra siguiendo la misma dirección que había tomado Lord Black. 9. Un nuevo líder. La larga caminata por los valles del este había sido dura para la compañía de los escorpiones, pero los centineses contaban con suficientes provisiones y estaban acostumbrados a las dificultades de este tipo de marchas. Kirik no tardó en enterarse por Tifak de que la expedición de los escorpiones a la colina del Diente de la Suerte obedecía a que buscaban un artefacto de gran poder del que habían hablado casualmente unos viajeros que pasaron por Centilkeep.
La compañía de los escorpiones había recibido estas órdenes antes de la batalla del Valle de las Sombras, cuando Lord Van estaba obsesionado por encontrar cualquier artefacto susceptible de ser depositario de algún poder mágico. En medio de la confusión que había rodeado a la batalla y sus consecuencias, Gentilcap había olvidado a los escorpiones y su misión, hasta que llegó el momento de reunir toda unidad gentilesa disponible en Valle del Barranco. Una noche llegó una mística comunicación de la hechicera de Vane, Tarandalir, y los escorpiones estuvieron encantados con el cambio de planes, pues los esfuerzos realizados en la colina del Diente de la Suerte habían sido vanos y tediosos. 2 días después de haberse incorporado Kirik al grupo, los escorpiones se encontraron con una patrulla semia y se vieron obligados a combatir una oportunidad para el ladrón de medir la habilidad de sus nuevos compañeros y, para estos, de medir la suya. La batalla fue rápida y sangrienta, con algunas pérdidas para los escorpiones. Crockston había muerto, si bien Kirik no sabía muy bien si a manos de un sembio o a manos de un gentilés. Ante la gran sorpresa de Kirik, Tifak nombró al ladrón su lugarteniente por su actuación en la batalla. Slater apoyó abiertamente esta decisión y los demás no pusieron objeción alguna, aunque más de uno, como Eccles, no estuvieron nada contentos con la elección. Al día siguiente del enfrentamiento con los sembios, los escorpiones se encontraron con la primera de las muchas patrullas gentilesas que se dirigían al Valle del Barranco. Tifak asumió automáticamente el mando de la chusma de guerreros y ladrones con que acababa de encontrarse la compañía. Nadie se opuso a ello. En momentos como aquellos, mientras cabalgaba detrás de Slater, Kirik tenía la mente absorta en muchos asuntos, pero, sobre todo, observaba la brillante luz vespertina palpitar a través del pendiente en forma de prisma que la guerrera había cogido del cadáver de Mikkel y se había colgado de la oreja derecha. Mientras Kirik lo observaba soñadoramente, unos rayos multicolores surgían del objeto. La línea del horizonte era escabrosa, desfigurada por escarpadas estribaciones, formada por una tierra extraña, mezcla de piedra musgosa grisácea con vetas de arcilla rojiza. Unas desnudas colinas y pequeñas elevaciones rodeaban a los jinetes. Delante de ellos y a lo largo de muchos kilómetros, había una inmensa extensión de tierra, con una hondonada en su centro y unas depresiones como dentelladas, uniformemente espaciadas, que salían formando tortuosos desfiladeros. Kirik tuvo la sensación de estar viendo el esqueleto de un gigante que podía haber vivido milenios antes de que los dioses empezasen a gobernar Faerun. Mientras miraba una estribación, se le ocurrió que podía haber sido la forma de un dios dominando sobre los reinos, lo bastante alto como para llegar al cielo y hacer descender los mismísimos cielos, sin ser atrapado dentro de un frágil cuerpo de carne y hueso, como un mortal. Una vez más, los rayos de luz que salían del pendiente robado llamaron la atención del ladrón y, mientras los gentileses seguían cabalgando, ahora en número superior a 300, Kirik se dio cuenta de que el prisma lo había fascinado tanto como a Slater. El ladrón de nariz aguileña observó los fragmentos de luz que centelleaban con una hermosa e impresionante serie de colores y estudió cada uno de los rayos. Las luces cobraban vida y desaparecían en un abrir y cerrar de ojos. Pensó que de manera muy parecida a la vida humana, que se iba y no tardaba en ser olvidada. Kirik quería más de su vida. Pensó en los dioses y en el don de inmortalidad que habían puesto en peligro con sus rencillas estúpidas y sin importancia. El ladrón sentía desprecio por las divinidades como Vani y Mistra, que habían permitido ser despojados de sus vastos poderes. Kirik trató de sosigarse. El calor vespertino era abrasador e incluso la ligera brisa que sentía poco ayudaba a aliviar las zonas de intenso y sofocante calor que asaltaban a la compañía mientras viajaban siguiendo el curso de la Sava. El calor se pegaba a la piel de Kirik como manos abrasadoras y opresivas y hacía que el sudor corriera como ríos por su rostro, y le impidía por momentos ver el prisma. Después de mirar a su alrededor a docenas de rostros que no conocía, Kirik pensó que todos aquellos gentileses viajaban a Valle del Barranco solo para responder a la llamada de Lord Vane. Casi todos ellos darían su vida sin un momento de vacilación si así se lo pedía Lord Black. Aunque pareciese increíble, era la compañía de los escorpiones a donde aquellos hombres se habían dirigido para obtener un liderazgo temporal. A Kirik le sorprendía la maniobra política que había realizado Tifak para asegurarse la supremacía. Kirik consideraba al jefe de los escorpiones incapaz de concebir siquiera un plan con cara y ojos, sin hablar de ponerlo en práctica. El ladrón se enjugó los ojos y volvió a mirar el prisma. Los rayos que lanzaba el pendiente parecían inagotables y, cuando un nuevo rayo se desvanecía, otro ocupaba su lugar. Kirik pensó en Tifak, aquel hombre debía de tener un punto débil, una vulnerabilidad susceptible de ser explotada por él. ¿Cuál es?, se preguntó el ladrón. Delante de él, Slater cogió el pendiente en forma de prisma y lo acarició suavemente. El ladrón sonrió. Quizás había una forma sencilla de descubrirlo.
Una hora después, Tifak se alejó para hablar con el comandante de una patrulla de 50 hombres del Valle de la Orla que estaba cerca de la retaguardia de la considerable avanzada gentilesa. Ren se había ido con Tifak. Kirik se adelantó e indicó a Slater que se reuniese con él a cierta distancia por delante de los gentileses. Wingale, uno de los hombres del Valle de la Tortura, había tomado posición a unos 300 metros por delante de las tropas y Kirik les dijo a los demás que él y Slater iban a reemplazarlo. ¿Por qué vamos a reemplazar a Wingale en su puesto de reconocimiento?, preguntó Slater, cabalgando junto al ladrón. Kirik titubeó, la frente sin cejas de la mujer se arrugó y sus ojos se abrieron de par en par, en un gesto destinado a dar énfasis a su perplejidad. ¿Qué es lo que quieres realmente de mí? ¿Tan transparente soy?, preguntó Kirik, para luego apartar la mirada de la soldado gentilesa. Slater sonrió. No contestes si no quieres, repuso. Kirik se rió suavemente mientras se enjugaba el sudor de la frente. Por los dioses, ¡qué calor! Slater frunció el entrecejo y se puso a tamborilear la madera de su arco con los dedos. Si esto es lo que tú consideras tener una pequeña charla, creo que me voy a marchar, dijo. Solo estaba haciendo un comentario, repuso Kirik volviéndose hacia la guerrera. Y me estaba preguntando si habías sido observadora. La mujer entornó los ojos y miró a Kirik con desconfianza. ¿Con respecto a qué?, preguntó Slater. Me gustaría saber más sobre los escorpiones, declaró Kirik de modo terminante, sin dejar de mirar fijamente a la mujer. Adivino la razón, replicó Slater, para luego acariciar la crin del caballo. ¿Es Tifak quien realmente te interesa? ¿Me equivocó? El ladrón pensó que aquella mujer era más lista de lo que él había sospechado. Se admitió Kirik, intentando parecer lo más inocente posible. Su actitud me confunde. También la tuya, por cierto. Kirik vio que Slater estaba intrigada. Explícate, dijo ella, dando un tono de brusquedad a su palabra. Me recomendaste para ser el segundo en el mando, cuando tú habrías podido acceder a ese puesto. ¿Por qué actuaste así?, preguntó Kirik, y luego se volvió a enjugar el sudor de la frente. Slater sonrió maliciosamente. Para vivir. Las personas que ocupan esta posición no parecen durar mucho en los escorpiones. A pesar de que Kirik trató de aparentar desconcierto, de hecho estaba encantado. Daba la impresión de que Slater necesitaba poca presión para decir la verdad. Podía ser un rasgo muy útil. Sí, dijo el ladrón finalmente. Pensé que había algo extraño en torno a la muerte de Crockston. ¿Hubo alguien antes de él? Sí, dijo Slater con indiferencia mientras ahuyentaba una mosca que zumbaba a su alrededor. Se llamaba Erskine. ¿Qué le pasó? Murió, se limitó a contestar Slater. ¿Qué más quieres saber? Lo mató Tifak, dijo Kirik jadeando, tal vez de una forma un poco brusca y melodramática. ¿Por qué? La guerrera movió la cabeza y se encogió de hombros. ¿Quién puede decirlo? Regresábamos de la colina del Diente de la Suerte. Tifak, Erskine, Ren y Crockston habían ido a cazar para la cena. Todos volvieron, menos Erskine. Nos dijeron que había sido un accidente. Se habían separado para cubrir más terreno y Ren le disparó una flecha a Erskine, por equivocación. Lo enterraron en una fosa poco profunda y seguimos nuestro camino. Kirik pensó que, en aquella ocasión, habían dejado a Crockston para los cuervos con los envios muertos. Ni siquiera se mereció una fosa poco profunda. Quizá dijeron la verdad, sugirió el ladrón. Slater se mordió el labio y respiró profundamente. Erskine era un elemento perturbador. Conocía a Tifak desde hace años, incluso antes de que se crease la compañía. Era un hombre maleducado y estúpido y se tomaba unas libertades que nadie en la compañía se habría atrevido ni siquiera a imaginar. Erskine estuvo acechando a la muerte hasta que, un día, ésta fue en su busca. Todos nos alegramos de habernos librado de él. ¿Por qué me cuentas todo esto de tan buen grado?, preguntó Kirik un rato después. El ladrón presentía que sabía la respuesta, pero quería que Slater lo dijese en voz alta y que se comprometiese con la línea de conducta que ello implicaría. La mujer se quedó un momento mirando al ladrón, luego miró a los gentileses que los seguían. Porque Tifak es débil, declaró a continuación sin emoción alguna. No es un guerrero. Sus sueños consisten en un lugar cómodo dentro de la burocracia de la Red Negra. Su reticencia a combatir nos está costando días de viaje. Cuando lleguemos a la ciudad, a Valle del Barranco, tal vez la guerra haya terminado. Y, si no es así, nuestro cometido será el de proteger la vida de Tifak a toda costa. Los otros gentileses, los que siguen a unos jefes valientes, se verán recompensados con la gloria y el honor de conquistar a nuestros enemigos para Lord Bane. Si puedo, no desperdiciaré esta oportunidad.
Slater lanzó un gruñido y volvió a poner la mano sobre la madera de su arco. ¿Qué pretendes hacer?, dijo Kirik, tratando de adoptar una actitud inocente. No te hagas el tonto, dijo Slater en voz baja. Por mucho que tú así lo creas, el arte del engaño no es tu fuerte. Kirik miró hacia adelante. No tardarían en llegar a la altura de Gwyngalle, el explorador. Te conozco, Kirik. Eres un ladrón. Eres un asesino. Y eres ambicioso, dijo Slater. Si quieres, puedes mentir a los demás. A mí, no. Yo puedo ayudarte, y, de paso, ayudarme a mí. La guerrera se agarró a la crin de su caballo y añadió: es posible que no haya oportunidad de actuar hasta que nos veamos en el fregado de la batalla del Valle del Barranco. Todo lo que tendremos que hacer es dejar que se nos distraiga el tiempo suficiente para que una espada enemiga le corte la cabeza a Tifak. Bien, dijo Kirik, después de haber dejado caer su máscara inocente. ¿Y si se presenta la oportunidad antes? La mujer volvió a entornar los ojos y miró al ladrón como si fuese la primera vez que lo veía. Entonces la aprovecharemos, dijo. Después, me darás mi propio mando. Con 30 buenos soldados me arreglaré. De esta forma, si tu sangre resulta ser tan débil como la de Tifak, no tendremos que enfrentarnos. Yo me llevaré a mis soldados a la batalla. Tú harás lo que quieras. ¿De acuerdo? La soldado gentilesa miraba ahora a Kirik directamente a los ojos, a la espera de su respuesta. De acuerdo, dijo Kirik al cabo de un momento, devolviéndole la mirada. Habían llegado lo bastante cerca de Gwyngalle como para que éste pudiese oírles, de modo que Kirik dejó languidecer la conversación. Cuando ambos estuvieron más próximos, el explorador se volvió y les indicó que se apresurasen a llegar a su altura. Estoy contento de que hayas venido, señor, dijo Gwyngalle a Kirik. Me has ahorrado la molestia de volver atrás para informar. A continuación señaló un punto delante de él. Hay algo en el horizonte. El ladrón siguió la dirección del dedo de Gwyngalle y vio una luz fija y brillante a lo lejos. La elevación montañosa con valles y hondonadas que había en el flanco derecho de las fuerzas gentilesas no les permitía a éstas protegerse de aquello que producía la luz. De hecho, no había absolutamente ninguna señal de protección natural en 300 metros a la redonda. Podría ser una trampa, dijo Gwyngalle, rascándose la barbilla. Nuestro enemigo podría estar esperando en los rebordes de esas depresiones del centro de la elevación montañosa. En las hondonadas pueden caber unos 100 hombres o incluso más. Es posible, repuso Kirik. Pero, ¿por qué alertarnos del peligro? ¿No sería más lógico que se limitasen a esperarnos para así cogernos desprevenidos? Debe de haber alguna otra explicación. Podría ser simplemente un reflejo natural de la luz del sol, o, incluso, alguna manifestación del caos de la naturaleza, observó Slater, después de frenar a su caballo. La luz no parece cambiar. Vamos a volver a informar a Tifak, dijo Kirik al explorador. Tú sigue vigilando e indícanos si observas algo más, pero no sigas adelante. Cuando la compañía llegue a tu altura, recibirás nuevas órdenes. Gwyngalle asintió y Kirik y Slater volvieron hasta el cuerpo principal del ejército gentilés. La mujer soldado permaneció en silencio un momento, luego comentó. Kirik, una emboscada nos daría la oportunidad que estamos buscando. ¿A costa de cuántos compañeros gentileses? Incluso es posible que a costa de nuestras propias vidas, repuso el ladrón un tanto brusco. Habrá mejores oportunidades que esta. Además, tenemos otro problema, Ren. Se camufla también con el telón de fondo que yo a veces apenas advierto que está presente. Al margen de quien desempeñe el cargo, parece ser él el verdadero segundo en el mando de Tifak. Debemos tener en cuenta su interferencia en cualquier plan que tracemos. El ladrón y la amazona llegaron a la primera línea de la avanzadilla gentilesa. Tifak y Ren los estaban esperando. El jefe de los escorpiones temblaba con una rabia apenas contenida. ¿Queréis hacer el favor de explicaros los dos?, gritó Tifak. El hombre de cabello negro movió el puño en el aire como si estuviese agitando un dado. Kirik miró a Slater, luego de nuevo a Tifak. No lo comprendo. ¿Qué hemos hecho que requiera una explicación? Ignorar mis órdenes, contestó Tifak de muy mal humor. Alguien ha venido a informarme de que vosotros dos habíais abandonado las filas y me ha obligado a acudir a primera línea para saber lo que estaba ocurriendo. La pena por deserción es... La expresión del ladrón se volvió tan dura como la piedra. ¿No soy tu segundo en el mando? Tifak se acobardó. ¿Qué tiene eso que ver con lo otro? Serás tratado exactamente igual que cualquier otro gentilés. Estás equivocado, replicó Kirik. Como segundo en el mando, es mi deber asegurarme de que tus órdenes se cumplan al pie de la letra cuando tú no estás presente para imponerlas. El jefe gentilés entornó sus oscuros ojos.
Wingal estaba demasiado cerca del cuerpo principal, prosiguió Kirik, y señaló en dirección al soldado. Él no es un escorpión ni no conoce tus normas acerca de la forma de actuar como hombre de reconocimiento para los gentileses. El ladrón hizo una pausa y sonrió. Y, como es natural, nosotros dos sabemos que si Wingal estaba lo bastante cerca de nuestros hombres como para que estos lo viesen claramente, como así era, estaba demasiado cerca para llevar a cabo un buen trabajo de reconocimiento. Slater y yo hemos ido a comunicarle el error que estaba cometiendo. El ladrón hizo una nueva pausa. En esta ocasión, sin embargo, se volvió para mirar a la mujer gentilesa. Y ha sido cuando nos ha indicado aquella extraña luz, ¿no es así, Slater? Ren se acercó al jefe de la compañía y le susurró algo al oído. ¿Qué extraña luz?, preguntó Tifak, apenas Ren hubo terminado de hablar con él. ¿De dónde procede? Kirik se obligó a adoptar una expresión de perplejidad. No lo sabemos, contestó el ladrón. Luego contó a Tifak lo que él y Slater habían visto, así como la opinión de ambos sobre la situación. Hemos ordenado a Wingale que permanezca donde está hasta que tú llegues a su altura. El jefe gentilés de cabello negro se pasó una mano por su despeinada cabeza y esbozó una sonrisa maliciosa. Está bien, murmuró, luego hizo un gesto en dirección a Ren. Que la compañía se detenga. Tal vez no sea nada, pero alguien tendrá que ir a investigar antes de que la compañía siga su camino. El jefe gentilés se volvió a continuación al hombre de nariz aguileña. Kirik, puesto que parece que hoy cuentas con una iniciativa ilimitada, la tarea de descubrir la naturaleza de esa luz extraña va a recaer sobre ti, y sobre Ren. Slater se quedará conmigo. Tus conocimientos en montañismo pueden sernos de utilidad. Escalaréis aquella elevación del sur y seguiréis su trayectoria hasta que descubráis el origen de esa luz. Cuando Kirik miró el enjuto rostro de Ren, le dio un vuelco al corazón. Los ojos del hombre eran fríos, exentos de emoción. Ren miró a su vez a Kirik, como si este fuese un cadáver sin el buen juicio de estar postrado en tierra y dejarse enterrar. En definitiva, las órdenes de Tifak eran una sentencia de muerte, y tanto Kirik como Ren lo sabían. Tened cuidado ahí arriba. Con todos esos desfiladeros y barrancos, sería una pena que alguno de vosotros sufriese un accidente, añadió Tifak, todavía con la sonrisa diabólica en los labios. Ren asintió e indicó a Kirik mediante un gesto que se pusiera en camino delante de él. No te preocupes, dijo Kirik alegremente, fingiendo que las órdenes del jefe gentilés no tenían un significado particular. Sin embargo, cuando el ladrón espoleó a su caballo y este se puso en movimiento, añadió entre dientes: adiós, Tifak, Slater. Ren siguió al ladrón a muy corta distancia y los dos hombres apenas se habían alejado unos 30 metros de la columna gentilesa cuando Tifak y Slater gritaron al unísono. Kirik, perplejo, se volvió, y vio un brillante fragmento de acero en forma de diamante que se acercaba procedente del este, daba volteretas mientras cortaba el aire y se encaminaba directamente hacia el cuerpo principal de la avanzadilla gentilesa, hacia Slater y Tifak. El ladrón sacó su daga y lanzó el arma con un movimiento magistral. El cuchillo de Kirik voló por el aire y pasó por delante del metal, que era solo algo mayor que la propia daga, un instante antes de interceptarlo. El pedazo de acero siguió su camino. De pronto, resonó en el aire un ruido de metales que chocan. A pesar de que, aunque agudo, el sonido fue débil, Kirik dio un respingo al oírlo. Ren había lanzado una de sus dagas y desviado el acero de su trayectoria. Slater y Tifak estaban a salvo. El ladrón centró su atención en Ren e hizo un esfuerzo para relajar el cuerpo. El gentilés era, muy posiblemente, igual a Kirik en el manejo de un arma y, al darse cuenta de ello, Kirik agradeció haber sido temporalmente apartados de su misión. Kirik sabía que dependía de él mismo convertir aquel respiro en algo permanente. Su plan inicial fue el de matar a Ren en la estribación en forma de esqueleto que dominaba el paisaje para luego escapar por la parte sur de la elevación montañosa y llegar a la Saba. Pero sin caballo y sin provisiones, sus probabilidades de sobrevivir eran escasas. Y si Tifak quería venganza y ordenaba a unos cuantos soldados gentileses que le diesen caza, sus probabilidades eran completamente nulas. Asimismo, volver a la avanzadilla con Ren muerto era algo que había que descartar. Tifak habría ejecutado a Kirik ahí mismo. Por consiguiente, dado que la misión en la sierra era una situación abocada al fracaso, el ladrón sabía que tenía que encontrar la forma de dar la vuelta a la situación y ponerla a su favor. Slater miró el suelo. A menos de 2 metros de ella había caído el pedazo de acero, de unos 60 centímetros de largo. Miró a Kirik y vio frustración en su rostro, luego se volvió a Ren y dijo: mis más efusivas gracias. Estoy aquí para servir, replicó el gentilés rubio, en voz baja y gutural. Tifak estaba mirando al horizonte. ¿Qué ha sido eso?, preguntó, visiblemente perturbado.
Ren saltó de su caballo y se agachó para coger tanto su daga como el pedazo de metal en forma de diamante. El hombre recogió su cuchillo, pero se oyó un silbido cuando la mano de Ren tocó el trozo de acero. El gentilés retrocedió y se cogió la mano derecha con la izquierda. «Maldita sea», exclamó, «el metal está ardiendo». «Debe de haber un brujo en todo esto», dijo Tizak en un susurro a la vez que trataba de recobrar la compostura. «No veo ninguno cerca y no hay nada que hubiese podido lanzar este metal desde la montaña. Está sencillamente demasiado lejos». El ladrón pensó instintivamente en medianoche, luego se reprendió a sí mismo ante esa idea estúpida. La maga jamás habría sido tan insensata como para enfrentarse a un regimiento gentilés de 300 hombres. Luego al ladrón se le ocurrió otra cosa. Si se tratase de la obra de un mago, ello explicaría la luz que hemos visto en la lejanía, observó Kirik en voz alta. Una sombra pasó súbitamente por encima de las fuerzas gentilesas y un grito atronador surgió de entre las tropas. Cuando Kirik miró hacia arriba, con la mano puesta sobre la empuñadura de la daga, vio una arremolinada masa de luz centelleante sobre ellos. Kirik entornó los ojos y advirtió que, a pesar de estar mirando directamente al sol, una cortina de esquilas de acero que colgaba del cielo bloqueaba su visión. Los fragmentos de metal formaban un nubarrón con miles de caras de las cuales salían unos rayos de luz. «¿Qué es esto?», exclamó Tizak con voz entrecortada. El jefe gentilés, en un intento de llamar la atención de Slater, alargó una mano y le clavó las uñas en el hombro. La amazona se apartó del contacto de Tizak, después de controlar un deseo vehemente de coger la mano del hombre, arrojarlo de su caballo y degollarlo cuando cayese. Por el contrario, Slater apartó de un empujón la mano de Tizak y gritó: «¡No me toques!». «Tizak», murmuró Ren, en cuya voz brusca se notaba inquietud, «¿cuáles son tus órdenes?». Como una gota de agua desprendiéndose del extremo de un carámbano que hubiese empezado a derretirse, cayó de los cielos una de esas esquilas de metal. Tizak apartó la mirada del cielo y se cubrió la parte posterior de la cabeza con los brazos y luego metió el rostro en la crin de su caballo. Se oyó un grito a unos 30 metros detrás del jefe de cabello negro. «Le ha dado siques en la pierna», gritó alguien. Los soldados gentileses habían empezado a romper filas y se estaban dispersando por el campo abierto. «No hay ningún lugar donde esconderse», exclamó otro hombre, y un murmullo de gritos de terror se elevó de entre las tropas. Kirik vio que el líder de los gentileses temblaba de miedo. «Ren tiene razón», dijo el ladrón cuando Tizak empezó a levantar despacio la cabeza. «Tienes que dar alguna orden», exclamó, lleno de desprecio por aquel cobarde. Tizak estaba a punto de hablar cuando otro fragmento de metal cayó del cielo, volando hacia las primeras filas de la avanzadilla, donde estaban reunidos los escorpiones. El trozo de metal golpeó a Praxis en el hombro y chilló de dolor cuando la afilada punta salió por la parte posterior de su brazo. Me estoy quemando», gritó Praxis cuando una nube de color negro grisáceo se elevó de la herida. El soldado trató de sacarse el metal, pero el esfuerzo solo le produjo un dolor todavía mayor. Kirik y Ren se volvieron para dirigirse al resto del ejército gentilés. Ambos hombres pidieron calma y gritos, luego miraron a Tizak, a la espera de que el hombre hablase. La discordia se iba extendiendo por las filas y los jefes trataban de tomar el control de las diferentes facciones dentro del grupo. «Estamos muertos», murmuró Tizak sin dejar de mirar al cielo. «No hay ningún sitio a donde ir». Kirik hizo que su caballo se colocase junto al de Tizak. Cogió al hombre de cabello negro por el cuello y lo sacudió con fuerza. «No digas esto», le dijo el ladrón en un siseo, «perderás el control sobre los hombres». A Kirik le sorprendió que Ren no hiciese movimiento alguno para detenerlo. «Espadas», exclamó Tizak, «hay muchísimas y cada vez son de mayor tamaño. Mira». Kirik levantó la mirada y vio que aquella masa de esquilas estaba transformándose en espadas plateadas que iban descendiendo lentamente. «Huyamos con los caballos», murmuró Tizak, con una voz tan suave como la de un niño. Media docena de fragmentos de metal cayeron del cielo como manzanas maduras de un árbol. Los gentileses que tenían escudos se debatían para sacar estos de sus espaldas o de las sillas. Del centro y de la retaguardia de la avanzadilla surgían gritos de confusión. Kirik miró a Slater. «¿Qué ha dicho?». Ren miró al ladrón. «Tizak ha dicho que huyamos con los caballos. Tenemos que llegar a la protección de las montañas del sur antes de que los trozos de metal caigan del cielo». El guerrero rubio espoleó a su caballo y un numeroso grupo de soldados lo siguió. La lluvia de esquilas de metal se intensificó, como si el fondo de la caja enorme e invisible que los contenía se hubiese roto de repente para dejar que los dardos cayesen al suelo. De las filas no salían más que gritos desesperados.
Los centileses se desplomaban al suelo a puñados y morían, eran heridos gravemente. «¡Huyamos!», gritó Tifak, como si hubiese advertido repentinamente el peligro. El hombre de pelo negro clavó las espuelas en los flancos de su caballo y se puso en movimiento. Al cabo de unos segundos, Kirik estaba a su vez cabalgando a galope en dirección a la estribación rojiza en forma de esqueleto. La sombra causada por la nube de cuchillos era cada vez más profunda y parecía seguir al ejército centilés. Los gritos de los centileses abatidos por las esquilas de metal llenaban el aire, y sus chillidos estridentes se abrían paso entre el estruendo que producían cientos de caballos al galope. Kirik pensó que tenía a los centileses a su espalda y, si bien esta idea le hizo gracia, su regocijo no tardó en convertirse en miedo. Se sentía expuesto y mucho más solo delante de la horda de soldados a la carga. Con los hombros rígidos, el ladrón aguzó el oído, atento a todo caballo que estuviese cerca de él, consciente de que en cualquier momento la lluvia de acero podía poner fin a todos sus problemas. Aunque el ladrón sabía que aquella huida no serviría de nada, se fijó en la montaña. En aquel momento, llamó su atención una de las depresiones que salía de las colinas en forma de esqueleto, pues estaba aumentando de tamaño y su sombra negra como la noche se abría delante de los soldados, como las fauces de un animal hambriento. Las esquilas de metal abatían cada vez a más jinetes centileses. Los más afortunados morían al instante, los más desventurados caían de sus caballos y eran pisoteados por los cascos de los animales de sus compañeros. Slater seguía cabalgando cerca de Kirik cuando llegaron finalmente a la boca de la depresión, donde se habían refugiado Ren y la mayoría de los centileses que lo habían seguido. Los caballos abandonados por los soldados corrían de un lado a otro, en un intento frenético por evitar las candentes piezas de metal. Por el número de caballos heridos o sin jinetes que había a la entrada de la depresión, Kirik calculó que un centenar de hombres debía de haberse refugiado ya en el interior. Pero dentro de la hondonada de 3 metros de anchura, los centileses no lo estaban pasando mejor que los que estaban todavía en la llanura. «Esto es absurdo», exclamó Kirik. En aquel momento un dardo se clavó en el cuello de su caballo y este arrojó al ladrón al suelo. Sin embargo, por suerte para Kirik, estaba muy cerca de la depresión y los jinetes que había detrás de él aminoraron el paso, con lo que evitaron pisotearlo. No obstante, la caída dejó momentáneamente aturdido a Kirik. Antes de que el ladrón tuviese la oportunidad de quejarse, Slater lo cogió por el brazo y ambos se vieron impelidos dentro de la oscura y fría grieta por el flujo de soldados que se apiñaban desesperadamente en la abertura. Una vez en la depresión, Kirik cogió un escudo de madera de un cuerpo pisoteado y se lo puso sobre la cabeza. Slater, más alta que el ladrón, tuvo que agacharse ligeramente para cobijarse junto a él. El ladrón y la amazona estaban rodeados de una caliente y maloliente masa de gente y Kirik maldecía en voz alta cada vez que lo empujaban o tropezaban con él. «No piensan con la cabeza», gritó el ladrón a Slater, la cual estaba junto a él encogida de miedo y escuchando los frenéticos gritos de los centileses y el silbido del metal que caía. La lluvia de esquilas de acero seguía cayendo sobre los centileses. Las paredes de la depresión ayudaban a frenar los fragmentos de metal, muchos golpeaban primero la roca, luego se abatían con menor fuerza contra los soldados, a quienes quemaban pero no mataban. Pero muchos seguían cayendo directamente en las filas, y los gritos de los moribundos llenaban la depresión de ecos espantosos. «Utilizar los escudos», empezó a gritar Kirik. Slater se unió a él y se puso también a gritar, en un intento de que sus voces se oyesen por encima del estruendo. Una docena de soldados con los ojos desorbitados rodearon inmediatamente al ladrón, ansiosos por recibir órdenes. Sin embargo, las palabras de Kirik fueron deslizándose a través del caos de forma tan segura como la punta afilada de una espada a través de un cuerpo sin armadura. «Utilizar los escudos. Si no tenéis escudo, meteos bajo un cadáver». Más soldados se volvieron hacia Kirik y obedecieron sus órdenes. «Entrelazar los escudos». Luego, Kirik interrumpió sus gritos cuando un fragmento de metal ardiente atravesó su escudo y se clavó en su brazo. Se oyó un silbido y el hombre de nariz aguileña sintió que se le estaba quemando la piel. Apretó los dientes y se volvió a Slater. «Sujeta el escudo. He sido alcanzado». La mujer centilesa obedeció la orden de Kirik. Mientras el ladrón apartaba el brazo del escudo y retiraba el metal que todavía chisporroteaba, aquel grupo de casi 50 soldados con escudos cerraron filas alrededor del ladrón, cerca del centro mismo de la depresión. «Pasad los escudos a los hombres más altos», gritó Kirik, mientras se protegía la herida con la mano. «Quienes no tengan escudo, que permanezcan agachados debajo». Las esquilas de metal seguían cayendo, pero ahora era el ruido de los golpes sobre los escudos lo que resonaba a través de la concavidad, ahogando los gemidos de los heridos y tomando el relevo a los gritos de los moribundos.
Naturalmente, de vez en cuando esos fragmentos de acero encontraban los antebrazos carnosos en la superficie inferior de los escudos, pero nadie se quejaba. Kirik se desgarró la camisa y se vendó provisionalmente el brazo. «Olvidaos del dolor», gritó, «por lo menos no estáis muertos». A continuación se desplazó entre los hombres amontonados lo mejor que pudo para dar órdenes a otro sector de las aterrorizadas tropas, con Slater siempre a su lado. «Los que estáis en el suelo, ayudad a los heridos. Olvidaos de los muertos. Ya no se les puede ayudar. Mantened los escudos altos si queréis seguir con vida», gritaba Kirik, a la vez que les daba una palmada en la espalda a unos y alentaba a otros a medida que avanzaba entre las filas. El plan de Kirik estaba dando resultado. Más de 100 centineses con escudos se apiñaban bajo la red de protección a lo largo de toda la depresión. En un momento dado, cuando Kirik se sentó a descansar y Slater aprovechó la ocasión para volver a vendarle la herida, ella le preguntó cómo se le había ocurrido que los hombres utilizasen los escudos como si fuesen uno en lugar de hacerlo separadamente. El ladrón sonrió, o su mueca fue lo más parecido a una sonrisa desde que empezó la lluvia mortal. Tomando un castillo por asalto, hace mucho tiempo. Se llamaba formar una tortuga. Evita que las tropas de uno mueran cuando el enemigo decida arrojar aceite sobre las cabezas o lanzar una lluvia de flechas. Levantó la vista hacia los hombres que sostenían los escudos sobre él. A decir verdad, es algo bien simple. «Kirik», llamó una voz baja y gutural que salía de entre los soldados apiñados. El ladrón se dio la vuelta y vio a Ren arrastrarse en su dirección, sin escudo, la camisa rota y con diversas heridas leves de las que manaba sangre. «Tifak ha muerto», dijo el soldado rubio a voz en grito. El cobarde se ha quedado paralizado cuando la muerte lo miró a los ojos. Ambos hombres se pusieron en pie y se quedaron mirándose el uno al otro, mientras esperaban que pasara la tormenta. El ruido sordo uniforme de las esquilas de acero contra los escudos se fue desvaneciendo finalmente, hasta que cesó del todo. El siseo de los pedazos todavía calientes que chamuscaban los escudos prosiguió, al igual que los murmullos de los hombres y los gritos de los heridos. Muchos de los hombres que sostenían escudos empezaron a bajarlos, pero Kirik les gritó que los mantuviesen en alto hasta que él ordenase lo contrario. El ladrón se volvió a Ren. «Si Tifak ha muerto», empezó a decir Kirik, con la frente arrugada. «Entonces tú eres ahora el jefe», dijo Ren, para luego inclinar ligeramente la cabeza. «Yo vivo para servir». Al ladrón le daba vueltas la cabeza. Lo primero que pensó Kirik fue pasar el mando a otra persona, pero esta resultaría ser sin lugar a dudas Ren y ello supondría probablemente la muerte de Kirik. Como siempre, el hombre de nariz aguileña estaba seguro de que no tenía elección. «Pero, ¿a quién sirves, Ren?». Este frunció el entrecejo. «Como te he dicho, yo vivo para servir. Tú has salvado a los hombres. Tú debes estar a su mando». El hombre rubio hizo una pausa y se pasó la mano por el rostro, sucio y manchado de sangre. «No hay motivo para que me temas, por lo menos de momento». El ladrón ignoró el último comentario. «Quiero ver el cuerpo de Tifak», dijo Kirik con voz tranquila. Los dos hombres se abrieron paso entre los hombres que sostenían los escudos. Ren señaló a un hombre muerto que estaba a unos 3 metros del último gentilés con escudo. A pesar de que estaba empezando a oscurecer, Kirik vio que un trozo de metal había atravesado el pecho de Tifak, muy cerca del corazón. Y el ladrón advirtió algo más. Tifak tenía la garganta cortada. Mientras se volvía a mirar a Ren, Kirik pensó que los fragmentos de metal no podían haber sido tan eficaces. El ladrón salió de debajo de los escudos y miró al cielo, ahora vacío. El suelo, a su alrededor, estaba sembrado de pedazos de metal, algunos todavía candentes. Ren siguió a Kirik fuera del tejado de escudos y se reunió con el nuevo jefe de los aproximadamente 200 soldados centineses que habían sobrevivido a la lluvia de la muerte. «Dime», dijo el ladrón cuando Ren llegó a su altura, «¿qué horrible secreto guardaba Tifak para que hayas llegado a matarlo para protegerlo?». El hombre rubio no contestó enseguida, sino que bajó la vista al cuerpo de Tifak. Últimamente estaba loco de inquietud ante la posibilidad de que alguien descubriese lo que había hecho mucho tiempo atrás en un pequeño templo dedicado a Bani al norte de aquí. El guardia levantó la vista y miró a Kirik. En sus años jóvenes Tifak había sido un impetuoso y un idealista y cometió la estupidez de rebelarse contra la Red Negra porque ésta no lo quería aceptar como clérigo. Atacó el templo y asesinó al joven de la organización Centarima y aislado. Si alguien de esta organización hubiese llegado a descubrirlo algún día, habría significado su muerte, terminó el ladrón. Luego se echó a reír. Tifak era un estúpido. Lo que hizo, de hecho, podía haberle granjeado la simpatía de alguno de los poderes de Fentir-Keep. El soldado frunció el entrecejo y bajó la vista. Kirik sonrió y murmuró: «Ren,
Yo he hecho cosas peores de las que Tifak jamás habría siquiera imaginado. Pero tú no tendrás que proteger mis secretos. Yo sé cuidar de mí mismo. La frente del hombre rubio se arrugó todavía más. El ladrón empezó a alejarse de él. Esperaremos otros 20 minutos, creo que para entonces podremos enviar a nuestros exploradores a hacer un reconocimiento sin peligro. Kirik hizo una pausa y miró el cuerpo de Tifak. Y entonces podrás anunciar que yo soy vuestro nuevo jefe, dijo con orgullo para luego dar media vuelta e ir a reunirse con sus tropas.